Me llamo Noé y quiero compartirte mi relato. Si estás escuchando mi voz, probablemente seas uno de mis descendientes y quiero explicarte los motivos que nos han llevado a la situación actual. Hemos presenciado una catástrofe sin precedentes, quedando únicamente mi familia y yo como los únicos supervivientes. Es difícil de creer. Todos los demás han perecido. La magnitud de esta destrucción es incomprensible y la cantidad de vidas perdidas es absolutamente desoladora. Me pregunto constantemente qué fue lo que falló y cómo todo se desmoronó tan rápidamente. Este ha sido un juicio implacable. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo ocurrió todo? Diversas fuerzas se conjugaron para desencadenar el diluvio. La cadena de acontecimientos que culminó en el gran diluvio empezó con la existencia de los hijos de Dios. Se cree que estos seres, dotados de poderes sobrenaturales y considerados divinos, existieron incluso antes de la creación del mundo. Sin embargo, uno de ellos se rebeló contra Dios, transformándose en un ser caído y estableciendo las bases para la tragedia que sobrevendría. Aunque el cielo estaba destinado a ser su hogar eterno, acabaron siendo expulsados de éste. ¿Qué fue lo que provocó todo esto? Los ángeles, seres celestiales, fueron creados específicamente para residir en el cielo junto a Dios. Su principal propósito es adorarlo y cumplir sus mandatos. Fueron concebidos para enaltecer a Dios y actuar como intermediarios entre Él y los seres humanos. A diferencia de las personas creadas para habitar la tierra, los ángeles nacieron para vivir en el cielo. Sin embargo, estos seres, conocidos como ángeles, decidieron dejar su lugar original y aventurarse en nuestro mundo siguiendo sus propios planes. Abandonaron su hogar en el jardín del Edén, un paraíso donde Adán y Eva vivían en paz y armonía. Fue aquí donde Satanás inició su primer desafío contra la autoridad de Dios en la tierra, provocando la caída y maldición de Adán y Eva. A día de hoy, mi familia sigue padeciendo las secuelas de esa maldición. Como puedes imaginar, la agricultura y obtener lo necesario para vivir es extremadamente arduo. El Señor pronunció: «Maldita sea la tierra por tu culpa, con dolor te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Dará espinos y cardos, y comerás las hierbas del campo. Por el sudor de tu rostro obtendrás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, de la cual fuiste formado, porque polvo eres, y al polvo volverás». Desde entonces, mis ancestros y yo hemos tenido que esforzarnos intensamente para subsistir. La desilusión de Dios ante la desobediencia fue clara. Adán y Eva perdieron el derecho de permanecer en el jardín del Edén. Ellos cometieron el grave error de consumir el fruto prohibido. Esta desobediencia llenó a Dios de tristeza y como resultado, Adán y Eva fueron desterrados del paraíso que una vez fue su hogar. Adán y Eva procrearon varios hijos e hijas, incluidos Caín y Abel. Con el crecimiento de su descendencia, también creció la humanidad. A medida que sus hijos e hijas maduraban, se casaban y formaban sus propias familias, y así la población empezó a aumentar gradualmente. Caín, después de asesinar a su hermano Abel, engendró una línea de descendientes marcada por la maldad y el peligro, una línea que se alejó de invocar el nombre de Dios. Sin embargo, hubo esperanza cuando Eva tuvo a mi ancestro Set, a través del cual surgió una nueva línea piadosa. La humanidad se encontraba entonces en una encrucijada, dividida entre los descendientes de Caín y los de Set. Con el aumento de la población mundial, también se incrementó la prevalencia del pecado, manifestándose en crueldad, engaño, robo y hasta asesinato entre los humanos. En aquel tiempo, los hombres gozaban de longevidades asombrosas, llegando a vivir cientos de años. Era una época distinta,
un periodo en que la humanidad mantenía una conexión profunda con sus orígenes y el mundo aún se mostraba joven y vigoroso. Adán, el primer hombre, alcanzó los 930 años de vida. Sí, has oído bien, casi un milenio. Sus hijos heredaron también esta longevidad excepcional. Set, por ejemplo, vivió 912 años, y Enós, su hijo, llegó a los 905 años. Con el transcurrir de las generaciones, estos hombres transmitían a sus descendientes el conocimiento sobre el cultivo de la tierra, el cuidado de los animales y la conexión con Dios. Esta línea genealógica era especial. Portaban la esencia de la unión original entre la humanidad y los ángeles caídos. Sin embargo, a pesar de su prolongada existencia y vasta sabiduría, no estaban exentos de los problemas típicos humanos, como los celos, la ira y ocasionalmente la violencia. Sin embargo, destacaba un hombre entre todos, mi tatarabuelo Enoc. Enoc es recordado como el hombre que nunca experimentó la muerte en nuestra familia. Poseía un aprecio profundo y genuino por el amor divino que demostraba mediante una lealtad firme y una pasión ardiente. Gracias a su devoción, Enoc se convirtió en un vehículo del poder divino, recibiendo manifestaciones impresionantes de ese poder a lo largo de su vida. Notablemente, la fe de mi tatarabuelo era tan robusta que a menudo podía predecir eventos futuros con asombrosa precisión. De hecho, profetizó sobre el venidero juicio divino mucho antes de que ocurriera, siempre anticipando el juicio del Señor sobre la humanidad. A los 65 años, Enoc tuvo a Matusalén, quien fue mi abuelo. El destino de Matusalén parecía prever el mío, ya que su nombre significaba, cuando él fallezca, ocurrirá algo importante. Con el transcurso del tiempo, empezaron a formarse comunidades de tribus y clanes, cada una remontando su linaje a uno de los patriarcas originales. Estos grupos humanos se lanzaban a la exploración de nuevas tierras para establecerse. A medida que crecía la población, también lo hacían sus necesidades y ambiciones. Las actividades tradicionales como la ganadería y la agricultura ya no bastaban para mantener sus estilos de vida y comenzaron a buscar nuevos caminos. Las familias se expandieron en tribus y la gente empezó a desempeñar roles y oficios diversos, desde artesanos expertos hasta académicos. Estos cambios representaron los primeros indicios de la evolución hacia una civilización, conforme las personas se organizaban en estructuras sociales más complejas, donde cada individuo aportaba sus habilidades y talentos únicos a la comunidad. Hoy, 10 generaciones después de Adán, seguimos enfrentándonos a retos, pues la tierra se ha mantenido árida tras la maldición impuesta a Adán. Cada vez es más complicado para los hombres de nuestra era conseguir sustento y proveer para sus familias. Mi padre Lamec vivió 182 años antes de tenerme. Me llamó Noé, porque se esperaba que yo trajera consuelo y alivio a nuestra gente que labora con dolor debido a la maldición de la tierra. Esa es mi razón de ser. Nací para traer alivio. El mundo se había convertido en un lugar hostil. Los Nefilim dominaban la tierra. En este escenario de caos surgió un fenómeno extraordinario. Los Nefilim no eran seres comunes. Poseían una fuerza descomunal y eran gigantes en estatura, pero esta presencia solo intensificaba los problemas globales. Eran objetos de admiración, temor e incluso veneración, distrayendo a las personas del verdadero Dios que los había creado. Su imponente presencia los hacía fascinantes, aunque eran parte de un mundo que se hundía cada vez más en el desorden y el pecado. A medida que la población humana aumentaba y nacían más mujeres, fuerzas oscuras comenzaron a infiltrarse entre la humanidad. Los hijos de Dios, atraídos por la belleza de las hijas de los hombres, tomaron esposas de entre ellas según su elección. ¿Y quiénes eran estos hijos de Dios?
Como mencioné, eran ángeles caídos. Estos ángeles descendieron a la tierra y engendraron a los nefilim o gigantes. Los caídos habían corrompido el mundo entero. Estos ángeles en rebelión deseaban a las mujeres humanas. Además, había gigantes en la tierra en aquel tiempo, fruto de la unión antinatural entre los hijos de Dios y las mujeres humanas. Estos eran los héroes legendarios del pasado, hombres de fama. Así es el mundo en el que vivo, un mundo de gigantes y nefilim, un mundo plagado de maldad. Entonces el Señor observó que la maldad de la humanidad era vasta en la tierra y que cada pensamiento y propósito del corazón humano estaba perpetuamente inclinado hacia el mal. La tierra había dejado de ser un lugar de paz y bondad para convertirse en un escenario dominado por el pecado, la violencia y la degradación moral. Visualiza un mundo oscuro, donde los individuos están absorbidos por sus deseos insaciables, persiguiendo incansablemente sus intereses personales sin pensar en el bienestar ajeno. Las nociones de honestidad, integridad y bondad no solo son subestimadas, sino a menudo incomprendidas. En su lugar, predominan el engaño y la manipulación como métodos habituales para lograr metas personales. La sociedad se rige por un enfoque individualista extremo de cada quien por su lado, donde la solidaridad y la cohesión comunitaria se ven minadas por el egoísmo y la malicia. En este contexto, las familias no funcionan como refugios de amor y apoyo, sino que se convierten en arenas de engaño y traición. Los vecinos no se protegen entre sí, sino que buscan sacar ventaja los unos de los otros. Los gobiernos no representan pilares de justicia, sino que son ejemplos de opresión, perpetuando el dominio de los poderosos sobre los débiles. Fue en medio de esta realidad que Dios observó la profunda maldad de la humanidad, su decadencia espiritual y moral, y sintió un profundo pesar por su creación. La humanidad, otrora la joya de su creación, se había desviado completamente. En vez de coexistir en armonía y con respeto mutuo, las personas se dejaban consumir por la violencia, la maldad y la falsedad. Dios observó lo que había creado y se llenó de una profunda tristeza. Sentía un dolor que iba más allá de lo que cualquier humano podría entender. Imagínate un padre con el corazón destrozado por las acciones de un hijo desobediente, pero de manera mucho más intensa. En medio de su enorme pesar, Dios decidió tomar una medida drástica. Decidió eliminar de la faz de la tierra a la humanidad que había creado, incluyendo a los hombres, animales, seres que se arrastran y las aves del cielo, pues le causaba un gran dolor ver los pecados de la humanidad y lamentaba haberlos creado. Las acciones de sus criaturas lo habían decepcionado tanto que no veía otra solución para restaurar el orden en un mundo sumido en el caos. El Espíritu del Señor no iba a contender eternamente con el hombre. El momento del juicio se acercaba. Por fortuna, hallé favor ante los ojos del Señor y fui rescatado por su gracia soberana. Cada pensamiento del hombre tendía únicamente al mal de forma constante. Eso es revelador. No había un solo rasgo de la naturaleza humana que no estuviera deteriorado por el pecado. El mundo se encontraba en un estado en el que la población crecía de manera alarmante. La perversidad era algo común y la actividad demoníaca se había extendido ampliamente. El mal imperaba en el corazón humano y la corrupción y violencia dominaban sin control. Dios estaba exhausto de esta situación. Entonces Dios posó sus ojos en mí. Me consideraba un hombre justo, distinto de mis contemporáneos. Mantenía una relación estrecha con Dios y seguía fielmente sus caminos. A diferencia de muchos en aquel tiempo, me había mantenido libre de la corrupción que devastaba la tierra. Mi familia y yo evitamos mezclarnos en actos impíos con los ángeles caídos.
Aunque no era perfecto como Dios, me esforzaba por cumplir sus preceptos y vivir conforme a su voluntad. Mi hogar lo conformaban mis 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cumplía con los mandatos de Dios lo mejor que entendía y podía. En medio de una generación dominada por el pecado y la decadencia, yo resaltaba como un claro ejemplo de virtud. Mi vida se definía por una obediencia impecable y mantenía una relación íntima y profunda con Dios, similar a la que tuvo mi bisabuelo Enoc. Mientras otros se entregaban a los deseos mundanos, yo hallaba mi gozo en servir y obedecer al Señor. Cada instante de mi existencia era una demostración del amor y lealtad de Dios, y apreciaba profundamente la posibilidad de acompañarlo en cada paso del camino. Dios me consideraba un hombre recto. La humanidad estaba completamente corrompida, moral y espiritualmente decadente a los ojos de Dios. Y la tierra rebosaba de violencia, desdén, ultraje, agresión y una desenfrenada ambición de poder. Ante tal corrupción y violencia sobre la tierra, y dado el alcance de esta depravación, Dios me reveló que emitiría un juicio sobre los malvados junto con la tierra. Me advirtió: voy a poner fin a toda criatura, porque por culpa de los hombres, la tierra está llena de violencia. Estoy a punto de destruirlos a ellos y a la tierra. Esto revelaba un problema muy grave y extendido en el mundo. En ese momento crítico, con la corrupción extendiéndose y el juicio divino a la puerta, recibí una revelación de Dios destinada a salvar a mi familia y a mí. A pesar del oscuro panorama, emergía una luz de esperanza en forma de gracia divina. En vez de aniquilar por completo a la humanidad, Dios optó por conservar un pequeño remanente. No merecía esa gracia, simplemente me encontré con ella. La gracia no se gana, se encuentra por quienes la buscan. Como bien se dice, la gracia se hizo más abundante allí donde el pecado crecía. Y así fue en mi caso. Dios me mandó: construye un arca con madera de gofer. Eso indicaba que este era mi encargo. No debía delegarlo a otros para prepararme para el inminente diluvio. Dios me detalló construir en el arca varios compartimentos, incluyendo establos, perreras, nidos, jaulas y secciones para albergar a todos los tipos de animales junto con sus provisiones. Además, me indicó revestir tanto el interior como el exterior de cada espacio con brea o betún, un material natural que sirve para impermeabilizar la madera. Esta técnica resultó ser un método eficaz de conservación, permitiendo que el arca resistiera el diluvio durante un tiempo prolongado. La durabilidad del arca tal vez tuviera un propósito mayor, sirviendo como recordatorio del juicio pasado y como advertencia de uno futuro. Dios me dio instrucciones precisas sobre cómo construir el arca. Debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de altura, equivalente a 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. La envergadura del arca era similar a la de un edificio de 30 pisos, con unos 450 pies de largo, aproximadamente 150 metros, 75 pies de ancho, unos 25 metros, y 45 pies de alto, cerca de 15 metros. El diseño no correspondía al de un barco tradicional, sino más bien al de una balsa grande diseñada específicamente para flotar y no para navegar a un destino específico. Un arca, en su esencia, es un gran cofre, no una embarcación convencional. Esto se refleja en su forma de caja. Era necesario incorporar una ventana para asegurar luz y ventilación, terminándola a un codo, 18 pulgadas, del techo. La entrada se situaría en el costado del arca, la cual debía contar con 3 niveles de cubiertas: inferior, media y superior. La estructura del arca, a pesar de su forma básica de caja, era imponente en tamaño. En la parte superior tenía una abertura de un codo de ancho, que mide 18 pulgadas o aproximadamente medio metro. Se instaló una ventana en esta área superior, ofreciendo vistas hacia el exterior.
Esta ventana contaba con una tapa que se podía abrir y cerrar, brindando así flexibilidad para regular la entrada de luz y aire dentro del arca. Al iniciar la construcción de la inmensa arca, no podía dejar de cuestionarme sobre el motivo detrás de esta enorme tarea. Dios me había ordenado construir la barcaza y anunciado que pronto llegaría un juicio sobre la tierra. Sin embargo, en ese momento, desconocía completamente el significado real de sus palabras y no podía imaginar el propósito de tal gigantesca embarcación. Lo único que sabía era que debía confiar en el plan de Dios y obedecer sus directrices. Anteriormente, había recibido un mensaje claro del Señor: debes construirla. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Más adelante, Dios me reveló más detalles sobre su plan, advirtiéndome: yo mismo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda vida bajo el cielo. Todo ser que tenga aliento de vida perecerá. Todo en la tierra morirá. Me encontré ante la responsabilidad de participar en el juicio más severo y en el acto de salvación más grande que el mundo hubiera visto hasta entonces. Fue un momento de extraordinaria responsabilidad y propósito. Dios prometió establecer un pacto conmigo y aseguró que, pese al severo juicio que se avecinaba, yo y mi familia debíamos entrar en el arca. Así, Dios no solo me encomendó con mi salvación, sino también con la de un remanente de cada especie animal, permitiendo así que la tierra fuera repoblada con personas y animales tras el diluvio. Entonces Dios proclamó: perecerá toda criatura terrenal, pero yo estableceré un pacto contigo. Entrarás al arca junto a tus 3 hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. De cada especie viva de la tierra llevarás contigo al arca 2 ejemplares, uno macho y otro hembra. Esto incluye todo tipo de aves, animales y seres que se arrastran por el suelo, cada uno según su especie. Vendrán a ti para que puedas conservar su vida. Además, debes acumular toda variedad de alimentos que puedan consumirse. Deberás recolectarlos y almacenarlos para que sirvan de sustento tanto para ti como para ellos. Asimismo, Dios me instruyó que recogiera todo el alimento posible. Habría suficiente comida para mí y para todos los animales. Esto convertiría al arca en el refugio de aproximadamente 35,000 parejas de diferentes especies. ¿Sabías que el tamaño promedio de un animal terrestre es realmente más pequeño que el de una oveja? De hecho, el arca tenía capacidad suficiente para transportar un impresionante total de 136.560 ovejas, utilizando solo la mitad de su capacidad máxima. Esto dejaba bastante espacio para todas las demás necesidades fundamentales, como comida, agua y refugio para todos los animales y humanos a bordo. Es asombroso pensar en la magnitud y la capacidad de un navío tan extraordinario. Dios me eligió como mensajero de su plan, revelándome su intención de destruir este mundo corrupto mediante un diluvio. Hoy poseo el conocimiento secreto del Señor. Actué conforme a todo lo que Dios me mandó. Seguí sus instrucciones con absoluta fe y devoción. Fui diligente y resuelto en llevar a cabo la voluntad divina, sin dudar ni titubear. Me enfrenté a numerosos retos que extendieron y complicaron el proceso. Conté con ayuda. Aún tenía conmigo a mi abuelo Matusalén y a mi padre Lamec. El Señor me instruyó: debes llevar contigo 7 parejas de cada animal puro, macho y hembra, y de los animales impuros, una pareja, macho y hembra. Igualmente, deberás llevar 7 parejas de todas las aves del cielo, macho y hembra, para preservar su descendencia sobre la faz de la tierra. Pues en 6 días comenzaré a llover sobre la tierra por 40 días y 40 noches, y exterminaré de la superficie terrestre a todas las criaturas que he creado.
Así hice exactamente como el Señor me había ordenado. Acepté esta colosal tarea y simplemente procedí con obediencia. Esto requirió enormes cantidades de materiales y muchos años, pero nunca desistí de las directrices que Dios me había dado. Como predicador de la justicia, proclamé públicamente ante la gente. Tanto yo como mi familia dedicamos alrededor de 120 años a construir el arca. Durante este extenso periodo, tuve la oportunidad de interactuar con quienes me rodeaban y explicar el propósito de la construcción del arca. Mi acto de obediencia también sirvió para denunciar las conductas mundanas y afirmar el legado de justicia alcanzado a través de la fe. Es una historia marcada por la desobediencia y la rebelión frente a la verdad. A pesar de las advertencias sobre el peligro que se cernía, optaron por desoír el mensaje y rechazar la protección del arca en tiempos de incredulidad rampante. Mi mensaje no se reducía a meras palabras. La propia construcción del arca era una declaración de mi compromiso con la justicia. Cada martillazo y cada clavo hundido en la madera era un recordatorio para el pueblo de que debían arrepentirse y retornar a la justicia antes de que fuera irremediablemente tarde. El arca trascendía su naturaleza de simple estructura física para convertirse en un potente símbolo del juicio venidero. Mis coetáneos desoyeron el mensaje que pudo haberles ofrecido salvación. La vida continuaba como siempre, inmersa en celebraciones y júbilo. Las personas comían en grandes banquetes, bebían, celebraban bodas y se entregaban a sus placeres, todo esto mientras ignoraban a Dios. Pero finalmente llegó el día en que ingresé al arca y los cielos se desataron en una lluvia implacable que aniquiló a toda criatura demasiado ocupada como para prestar atención a la advertencia. Por 120 años dediqué mi existencia a proclamar la justicia ante las multitudes, esperando suscitar un cambio en sus corazones y mentes. Desafortunadamente, parece que mis palabras no tuvieron el impacto esperado, pasando desapercibidas y desatendidas. Me pregunto si algún día abrirán sus corazones y se orientarán hacia el camino de rectitud que intenté mostrarles con tanto empeño. El arca fue construida 600 años después de que Dios dotara a la humanidad de inteligencia y capacidad para innovar. Con expectativas de vida cercanas a los 1000 años, los logros de los grandes innovadores del mundo antes del diluvio fueron impresionantes. Nuestra capacidad para edificar ciudades, fabricar instrumentos musicales y trabajar los metales había alcanzado su cúspide industrial. La construcción del arca fue una tarea colosal que demandó un enorme esfuerzo físico, inversiones considerables y una paciencia sin límites. El proceso estuvo repleto de peligros e incertidumbres. Para los espectadores externos, mi proyecto podría haber parecido una locura o una pérdida de tiempo. Dedicando décadas al arca, soporté las burlas y los chistes de quienes me rodeaban sobre mis esfuerzos. A pesar de todo, me mantuve firme en mi fe y continué con la construcción del arca, consciente de que cumplía con mi deber y destino. Mi función consistía en acatar las instrucciones de Dios y depositar mi confianza en Él para que proveyera lo que me faltaba, incluida la sabiduría necesaria para construir una embarcación robusta y completar el proyecto puntualmente. Imagínate cómo me sentí al ver el arca terminada. No obstante, durante ese tiempo perdí a mi padre. Él ya no estaría con nosotros para ver el diluvio. Con el paso de los años, incluso el profeta Enoc partió. Mi ancestro Enoc no me acompañaría en esta travesía, pues Dios lo había llamado. Sus palabras eran tan importantes que fue llevado de este mundo sin sufrir la muerte. Desapareció porque Dios lo había trasladado. Mis antecesores habían partido, no presenciarían este desastre que yo estaba por enfrentar. Finalmente llegó el día en que acabaría la era de mi gente, mi era. Hoy,
Aquellos con quienes había crecido conocerían su final. Fue entonces cuando el Señor me instruyó: entra al arca, tú y toda tu familia, pues tú eres el único justo que he visto en esta generación. La idea de que Dios estaría en el arca y me acompañaría era reconfortante. Así, Él me invitó a entrar al arca con Él. El Señor no solo me mandó ir al arca, sino venir a ella, indicando que Él mismo estaría allí, esperando acogerme a mí y a mi familia en la gran nave que serviría de refugio, mientras el resto del mundo perecería ahogado. Fue un instante inolvidable, uno que permanecería siempre en mi memoria. Al alzarme dentro del arca, rodeado de los animales y la omnipresente presencia de Dios, los únicos seres humanos conmigo eran los miembros de mi familia. Puedes imaginar lo duro que es perder a aquellos que has conocido toda tu vida. Hice todo lo que estuvo en mis manos. Les advertí por mucho tiempo: hoy perderé a todas las personas fuera de mi círculo familiar. Hoy todos serán evaluados. El ambiente se llenaba con los sonidos de miles de seres, cada uno emitiendo su propio ruido característico. Después de años de intenso trabajo, al fin habíamos concluido con algunos de los animales. Dios les dotó de un instinto migratorio que funciona de manera asombrosa. Esta fue la más grande y completa colección de animales que se haya juntado jamás. No fue ensamblada por manos humanas. Solo un poder divino podría haber realizado un logro así. Entraron de dos en dos al arca. Dios no enfrenta dificultades para que los animales obedezcan sus designios. Este fue sin duda un momento excepcional. Mi padre ya no estaba aquí para verlo. Había fallecido solo 5 años atrás. Tal vez Dios esperó a que Enoc, Matusalén y Lamec fallecieran antes de desencadenar el diluvio. Aquí estoy ahora, sin esos hombres de fe. Dios incluso reconoció mi justicia. Dediqué los años previos al diluvio a una obediencia activa. No solo creí en la llegada del diluvio, sino que también seguí las instrucciones de Dios en preparación para él. Cuando recibí la indicación de entrar al arca, la gente me observaba y cuchicheaba cada vez que pasaba por su lado. Podía oírlos hacer chistes despectivos y burlarse del loco Noé. Todos estaban convencidos de que no ocurriría un diluvio. ¿Cómo podría suceder algo así? Sin embargo, tal como lo narra la Biblia, el diluvio sí ocurrió. El Señor me aseguró dentro del arca. La misma puerta que selló a los demás afuera nos protegió a nosotros en el interior. Las aguas que aniquilaron el mundo fueron las mismas que elevaron nuestra embarcación. Tenía 600 años cuando el diluvio de aguas cayó sobre la tierra, cubriéndola por completo. Así yo, mis hijos, mi esposa y las esposas de mis hijos nos refugiamos en el arca para huir de las aguas devastadoras. De todos los seres, desde los animales puros e impuros, las aves y hasta lo que reptaba por el suelo, llegaron por parejas, macho y hembra, impulsados por Dios hacia el arca, tal como Él me había mandado. Y al cabo de 7 días, Dios desató la lluvia y las aguas del diluvio inundaron la tierra. En mi año 600, el día 17 del segundo mes, aquel día se abrieron todas las fuentes profundas de la tierra y las compuertas del cielo. La lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Mi familia, los animales y yo nos refugiamos en el arca, aguardando la lluvia durante 7 días. Este acto representó una verdadera prueba de fe tras más de 100 años de preparativos. Al final de esa semana, las compuertas del cielo se desataron y las fuentes del abismo emergieron. Aguas brotaron del suelo, desencadenando también enormes catástrofes geológicas. Este periodo de 40 días y noches fue un tiempo de prueba y purificación antes de adentrarnos en un mundo renovado. El mismo día yo, Sem, Cam, mis hijos, mi esposa y las 3 esposas de mis hijos, junto con nosotros, entramos al arca.
Nos acompañaban todos los animales por especie, el ganado por especie, todos los seres que se desplazan y se arrastran por la tierra por especie, y todos los pájaros y aves de toda clase. Así ingresamos al arca de dos en dos, todos los seres vivos con aliento de vida en ellos. Entramos, machos y hembras de todas las especies, tal como Dios lo había mandado, y el Señor cerró la puerta tras nosotros. Todo se había preparado tal y como el Señor lo había indicado. Todo estaba preparado para el gran diluvio que Dios desencadenaría sobre la tierra. No fue necesario que yo cerrara la puerta para la salvación de otros. Fue Dios quien lo hizo. Usualmente somos nosotros quienes juzgamos quién merece ser salvado, pero deberíamos dejar esa decisión en manos de Dios. Él mantuvo la puerta abierta hasta el último momento posible y finalmente la cerró. Una vez cerrada, para mí el arca representaba la única salvación, mientras que para el resto del mundo significaba la condena. Los que quedaron fuera del arca perdieron toda oportunidad de redención. Tras 120 años, Dios dejó de intentar convencer a la humanidad. Más allá de esa puerta solo reinaba la muerte, pero dentro del arca se respiraba paz absoluta. El diluvio duró 40 días y 40 noches, causando que las aguas subieran y levantaran el arca, que se elevó por encima de la tierra. Las aguas se fortalecieron y crecieron tanto que todas las montañas altas bajo el cielo quedaron sumergidas. De hecho, el agua superó en 15 codos la cima más alta, cubriendo todas las montañas. Todos los seres vivientes que habitaban la tierra sucumbieron: aves, ganado, bestias domésticas, criaturas salvajes, todo lo que reptaba por el suelo y todos los seres humanos. Cualquier cosa en tierra firme que respiraba fue aniquilada. Dios exterminó, eliminó y erradicó cada forma de vida sobre la tierra, desde los hombres hasta los animales, pasando por los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados del mundo. Solo yo y los que estaban conmigo en el arca sobrevivimos. Este fue un diluvio que afectó a todo el planeta. Es complicado concebir la magnitud de la lluvia caída, suficiente para cubrir completamente las montañas. A pesar de las dudas y la incredulidad de muchos, Dios demostró su lealtad y cumplió su palabra. Después de 120 años, el diluvio persistió durante 150 días antes de comenzar a menguar. Durante la catástrofe y el juicio, mi familia y yo estuvimos seguros dentro del arca, a salvo y resguardados de la tormenta. Luego, Dios volvió su mirada hacia nosotros una vez más. Así se acordó de mí, de cada ser vivo y de todos los animales que me acompañaban en el arca. Estaba a punto de obrar un cambio significativo en nuestras vidas. Envió un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a retroceder. Dios siempre estuvo presente y me amparó día tras día en el arca. Sin embargo, llegó un momento en el que pareció prestar una atención renovada hacia mi situación. Era como si de nuevo se acordara de mí. Tras permanecer mucho tiempo encerrado en el arca, en el instante preciso, Dios me tuvo en sus pensamientos. Frente a catástrofes naturales como un diluvio, es común sentirse desvalido y agobiado. Sin embargo, no debemos perder de vista que el Todopoderoso, creador del inmenso universo y de nuestro planeta, tiene el poder de apaciguar hasta las aguas más tormentosas. Su sabiduría y poder trascienden lo que podemos entender, y es capaz de enfrentar cualquier desafío, por terrorífico que éste pueda ser. La potencia de la naturaleza puede resultar aterradora, pero siempre debemos recordar que para la fuerza divina que dirige nuestro mundo, nada es imposible. A medida que las aguas del diluvio se retiraban, el arca se posó en el monte Ararat. Visualiza esta escena, una impresionante cadena montañosa cuyas laderas norte y este
se alzan desde la extensa planicie del río Aras, alcanzando una altura formidable de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Por el suroeste, las montañas emergen desde una llanura espectacular, situada a una altitud deslumbrante de 50 y 500 metros sobre el nivel del mar y con un diámetro aproximado de 40 kilómetros. El monte Ararat es una auténtica maravilla natural, capaz de dejar a cualquiera maravillado por su belleza y magnificencia. Ararat, el verdadero origen de la humanidad, nuestro jardín original. Los cielos resonaron con estruendos y las profundidades se quebraron, desatando un torrente sobre la tierra. Durante 150 días incesantes, la lluvia no dio tregua, amenazando con engullir toda forma de vida. Sin embargo, de manera milagrosa, las aguas empezaron a menguar, desvelando poco a poco los contornos del mundo que habían quedado ocultos. En el día 17 del séptimo mes, el arca encontró reposo en las imponentes montañas de Ararat, erigiéndose como un símbolo de esperanza en la desolación. Con el paso del tiempo, el nivel del agua continuó bajando y finalmente, en el primer día del 10º mes, las cumbres de las montañas se asomaron en el horizonte, presagiando el renacimiento de la vida en la tierra. La constante lluvia cesó al fin, aunque el poder que la había provocado seguía siendo palpable. Era el dominio divino de Dios, quien determinaba el fluir y el cesar de las lluvias y otras aguas. El monte Ararat, aunque no ideal para el desembarco desde el arca debido a su elevada y montañosa geografía, era el lugar designado por Dios. Si su voluntad era que el arca reposara allí, entonces era el lugar idóneo. Los animales podrían dispersarse en cualquier dirección a medida que las aguas del diluvio se replegaban. Conforme las aguas decrecían, se revelaba una vista impresionante. Los picos montañosos, antes escondidos bajo la superficie de la tierra, comenzaban a hacerse visibles gradualmente. Este diluvio global había sido tan devastador que incluso los picos montañosos quedaron inicialmente sumergidos, fuera de nuestra vista. Sin embargo, con el paso del tiempo y el descenso constante del agua, las montañas emergieron nuevamente, demostrando la potencia y la ferocidad con que la inundación había azotado el planeta. Tras 40 días, lleno de esperanza, abrí la ventana del arca que había construido con tanto esfuerzo. Con gran expectativa, solté un cuervo para que explorara lo que había más allá del arca. El cuervo volaba incansablemente de un lado a otro, agitando sus alas en el viento, hasta que las aguas se secaran y la tierra quedara al descubierto. Es probable que el cuervo pudiera volar durante largo tiempo sin posarse, quizás debido a su naturaleza de carroñero, encontrando descanso y sustento en los restos flotantes. Sin embargo, este tipo de aves no eran suficientes. Necesitábamos enviar un ave que regresara con noticias. Después de semanas de confinamiento en el arca, decidimos enviar una paloma valiente para verificar si las aguas habían retrocedido por completo. Sobrevolando el inmenso mar que todavía envolvía la tierra, la espera se tornaba interminable. Extendí mi brazo y atrapé la paloma, acogiéndola cerca en el arca. Luego, con el corazón cargado de expectativas, esperé otros 7 días antes de liberarla de nuevo. En su regreso, la paloma traía en su pico una fresca hoja de olivo, señal de que las aguas habían empezado a descender. ¡Qué escena tan conmovedora! Una paloma, portadora de un símbolo de paz y no una criatura de carroña. Ella no descendería hasta encontrar un sitio seco y seguro donde posarse. Con paciencia, la paloma esperaba el momento justo para encontrar un lugar apropiado, mostrando su pureza y elegancia. Pero aún no había terminado. Aguardé 7 días más y volví a enviarla, pero esta vez no volvió. Entonces supe que nuestra odisea había concluido y que finalmente habíamos encontrado tierra firme.
Que la paloma no regresara indicaba que había empezado una nueva vida en la tierra. Así, el cuervo y la paloma fueron los primeros en estrenar sus vidas en este nuevo mundo. Pronto, los demás animales también iniciarían sus nuevas existencias. Dios me había mandado subir al arca en un momento preciso, aunque no me reveló cuándo debía salir. Era crucial saber el momento de entrar, lo cual Dios aseguró que yo supiera. Sin embargo, el instante de salir no me fue revelado, ya que no era esencial para mí conocerlo. Él siempre hace saber a su pueblo lo que realmente es beneficioso para ellos. Sucedió que en el año 601, el primer mes, en el primer día del mes, las aguas habían disminuido sobre la tierra. Quité la cubierta del arca y observé y vi que la superficie de la tierra estaba seca. Puedes imaginar la expectación que embargaba mi corazón mientras esperaba que las aguas descendieran y finalmente, después de estar confinado en el arca, ocurrió. No obstante, continuamos dentro del arca por algún tiempo más. En el segundo mes, en el 10º día del mes, la tierra estaba completamente seca. Además, Dios me instruyó diciéndome que saliera del arca con mi esposa, mis hijos y sus esposas. Lleva contigo a todas las criaturas vivas de todas las especies, incluidas aves, bestias y todos los seres que se deslizan por la tierra, para que se reproduzcan abundantemente y se multipliquen sobre la tierra. Salimos yo, mi esposa, mis hijos y sus esposas. Cada animal, cada criatura que se arrastra, cada ave y todo lo que se mueve sobre la tierra salió del arca en grupos familiares de distintas formas y categorías. Con la inundación aún fresca en la memoria, había entrado con decisión al arca el día 17 del segundo mes del año 600 de mi vida. Durante un año entero, enfrenté los mares embravecidos hasta que finalmente, en el segundo mes del año 601, salí del arca victorioso y lleno de vida. Fue un año de transformaciones profundas y logré sobrevivir para relatarlo. Imagina la tierra rebosante de vida, mientras las criaturas del arca se diseminaban por el planeta, restaurando la vibración y diversidad que antes habían desaparecido. ¡Qué espectáculo tan fascinante! Al salir del arca, puse pie en un mundo inmenso. Avancé hacia afuera y tenía el mundo entero frente a mí, listo para explorar a mi elección. La alianza de Dios conmigo estaba sellada. Con devoción ferviente, erigí un altar majestuoso para el Señor y elegí con esmero solo los animales y aves más puros y exquisitos para ofrecer en sacrificios incinerados. Las llamas se elevaban hacia el cielo mientras ofrecía humildemente mis dones, mi corazón rebosante de veneración hacia el Todopoderoso. Fue un instante realmente sobrecogedor que me afectó profundamente. El desafío final de fe, un sacrificio genuino, estaba por cumplirse. Con solo 7 de cada especie en el arca, las consecuencias eran grandes, pero estaba claro sobre lo que debía hacer. Asumí el riesgo de extinción al sacrificar algunos de estos animales, porque lo hice consciente de que los sacrificios costosos son los que más agradan a Dios. ¿Estás preparado para un desafío emocionante? Para honrar y conectarse de verdad con Dios, necesitamos estar dispuestos a realizar sacrificios que impliquen un verdadero costo personal. Nos invitan a donar generosamente de lo que poseemos y a ofrecer el sacrificio del elogio hacia Él. Así que aceptemos el reto y sintamos el gozo de entregarnos completamente a Dios. En cuanto a complacer a Dios, no se trata simplemente de ofrecer cualquier cosa, sino de hacerlo con sacrificios que nos cuesten verdaderamente. El Señor percibió el aroma agradable, un olor dulce y satisfactorio, y reflexionó: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención y los deseos del corazón humano son inclinados hacia el mal desde su juventud. Tampoco volveré a exterminar a toda criatura viviente como lo hice.
Mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el invierno y el verano, el día y la noche. ¡Qué maravilla! La ofrenda suntuosa colmó de gozo a Dios. Era casi como si el aroma exquisito de la carne asada impregnara el aire, provocando un profundo afecto en el corazón de Dios. Él estaba tan satisfecho que hizo una promesa grandiosa para mí y para toda la humanidad. Dios juró que nunca más aniquilaría a todos los seres vivos de la tierra con un diluvio de tal magnitud como el que había enviado. Esta promesa fue hecha por su pura misericordia, reconociendo que la tendencia del corazón humano es al mal desde la juventud. Aunque el hombre continúe cometiendo errores, Dios optó por salvar a la humanidad de tal catástrofe. Ahí está. El Todopoderoso derramó sus bendiciones sobre mí y sobre mis descendientes, confiándonos el cuidado de la tierra. El Señor declaró: el miedo y el terror hacia ustedes recaerán sobre todas las criaturas de la tierra, cada pájaro del cielo, todo lo que se arrastra sobre el suelo y todos los peces del mar están entregados a su poder. Todo ser que se mueve y que tiene vida les servirá de alimento, al igual que les proporcioné las plantas verdes. Les concedo todo esto, pero hay una condición: no deben consumir la carne aún con su vida, es decir, su sangre. El mundo ya no era como lo habían conocido. Con este renovado mandato divino se abría una nueva era y las posibilidades se expandían sin límite. Esto recordaba las palabras que Dios le pronunció a Adán: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Al igual que se instruyó a Adán sobre qué comer, ahora se me había permitido explícitamente el consumo de animales. Dios me impuso también que, al matar y comer a estos seres, se debía mantener un respeto profundo hacia la sangre. La sangre es crucial, representa la esencia misma de la vida, por lo tanto, no sorprende que deba ser tratada con el máximo respeto, ya sea sangre animal o humana. Es el símbolo del núcleo de nuestra existencia. Al derramar sangre, estamos extinguiendo la vida misma. Esto no es cuestión de supersticiones o creencias místicas. Es un reconocimiento de la sacralidad de toda forma de vida. Algunos practicaban la ingestión de sangre, pero este no era el camino señalado por el Señor. Él advirtió: sin duda, reclamaré justicia por la sangre derramada, exigiré cuentas por la vida de cada animal y de cada hombre. Y de la mano de cada hermano exigiré la vida del hombre. Aquel que quite la vida de otro por manos humanas perderá la suya, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Y para ustedes dijo: sean fecundos y multiplíquense, dispersen abundancia sobre la tierra y multiplíquense en ella, siguiendo su mandato divino. Si se derrama la sangre de alguien, se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva. Esto se debe a que Dios creó al hombre a su imagen y por ende la vida humana tiene un valor intrínseco y no puede ser arrebatada impunemente. Las palabras «por el hombre su sangre será derramada» resuenan con un mensaje profundo. Nos recuerdan que la vida es valiosa y debe ser defendida a toda costa. Ante un crimen tan grave como el homicidio, Dios establece que el culpable merece la máxima sanción, la pena de muerte. La rigurosidad del mandato divino también exige justicia por la vida de cada ser, de cada animal, pues Dios no tolera ningún asesinato ilegítimo. Son fecundos y multiplíquense fue enfatizado nuevamente debido a la urgencia de la situación. Nuestro planeta necesitaba ser repoblado urgentemente y nosotros somos los encargados de asegurar la continuidad de nuestra especie.
Dios estableció un pacto con el hombre y con toda la creación. Luego se dirigió a mí y a mis hijos, declarando: «Ahora bien, establezco mi pacto, mi compromiso inquebrantable y mi promesa solemne con ustedes, con sus descendientes y con cada ser viviente que les acompaña, aves, ganado y todas las bestias salvajes de la tierra a su alrededor, con todos los seres que emergen del arca, cada criatura de la tierra. Prometo que nunca más serán exterminados todos los seres vivos por las aguas de un diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra». Dios reafirmó su promesa, asegurando que jamás volvería a destruir el mundo mediante un diluvio. Esta promesa era una reiteración y aclaración de su pacto anterior. Dios no consideraba que su acto de enviar el diluvio hubiera sido un error o demasiado severo. Prometió como garantía de que las condiciones malignas que prevalecían antes del diluvio no se repetirían de la misma manera. Dios proclamó: «Este arco iris será el símbolo, una señal clara y un memorial del pacto solemne que establezco entre mí y ustedes, y con cada ser viviente que los acompaña para todas las generaciones futuras. Colocaré mi arco en las nubes, y será la señal de la alianza entre mí y la tierra. Cuando cubra la tierra con nubes, aparecerá el arco iris, y recordaré con benevolencia el pacto entre ustedes y mí y cada ser de carne. Y nunca más permitiré que las aguas se conviertan en un diluvio para destruir toda forma de vida. Al ver el arco iris en las nubes, reafirmaré solemnemente el pacto eterno entre Dios y todas las criaturas de la tierra». Luego, Dios me explicó: «Este arco iris es el signo de la alianza, un compromiso firme que he forjado entre mí y toda forma de vida en la tierra. Considera esto, un pacto extraordinario que no solo fue hecho entre Dios y la humanidad, sino también con cada ser que camina, se arrastra, vuela y nada en este mundo. Incluso la tierra misma fue incluida en esta promesa, pues la liberación de vapor de agua durante el diluvio transformó el ciclo hidrológico terrestre. Este podría haber sido el momento en que el primer arco iris iluminó el cielo. Dios eligió el arco iris como una señal para mí y para todas las futuras generaciones de su lealtad al pacto, y así se manifestó el primer arco iris. ¿Puedes imaginar lo que sería presenciar el primer arco iris en nuestro planeta? Aún más asombroso es que Dios seleccionó este espectáculo deslumbrante como un símbolo de su compromiso constante conmigo y con todas las generaciones venideras. El arco iris es también una promesa para ti. Cada vez que veas uno, recuérdalo. Cada vez que observamos un arco iris, este actúa como un poderoso recordatorio de la constante lealtad de Dios y de su cumplimiento de cada promesa hecha. Efectivamente, este fenómeno confirma que el pacto de paz que Dios ha establecido con la humanidad es tan firme y perdurable como el que hizo conmigo y con todas las generaciones futuras. No obstante, este pacto llegó acompañado de desafíos significativos. En ese tiempo, yo era el hombre más anciano del mundo, sin par, y un evento muy triste estaba por ocurrir, un evento que afectaría profundamente a mis descendientes. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes salieron del arca conmigo, serían los progenitores de quienes poblarían y dispersarían a los habitantes por toda la tierra. Ellos serían la base del nuevo mundo, y mi nieto Canaán sería maldecido debido a los acontecimientos que siguieron a esa catástrofe. Después de sobrevivir al diluvio devastador, emergí como un hombre renovado, decidido a comenzar una nueva vida para mí y para los míos. Con vigor renovado, me embarqué en una apasionante aventura de exploración y descubrimiento, plantando una variedad de cultivos, entre ellos una espléndida viña que prometía una cosecha abundante. Utilicé las uvas para hacer vino. Bebí de este vino, me embriagué y acabé desnudo dentro de mi tienda. Cam,
el padre de Canaán, accidentalmente vio mi desnudez y, para mi desgracia, lo reveló a sus 2 hermanos que estaban fuera. Así, Sem y Jafet cogieron un manto, lo extendieron sobre sus hombros y avanzaron de espaldas para cubrir mi desnudez, evitando mirar hacia mí. Se cuenta que Cam, gozoso, relató lo que había visto en mi tienda. Optó por ridiculizarme, su propio padre, socavando así mi autoridad como hombre de fe. La actitud de Cam revelaba su desprecio hacia mí. Al salir del sopor provocado por el vino, descubrí lo que Cam, mi hijo menor, había hecho. Por ello exclamé: «Maldito sea Canaán, descendiente de Cam, será el más bajo de los esclavos de sus hermanos». También proclamé: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y que Canaán le sirva, que Dios extienda a Jafet y que more en las tiendas de Sem, y que Canaán sea su servidor». La sentencia fue dura. Canaán estaría sometido a Sem. Sin embargo, esto no marcó el final de la maldad en el mundo. Años después, en la tierra repoblada, surgió un hombre llamado Nimrod, y su nacimiento transformó todo lo que conocíamos. Nimrod emergió en un mundo renovado por la divinidad tras un cataclismo que había arrasado con gran parte de la vida humana y animal. Nimrod fue el fundador de 2 de los imperios más imponentes de la antigüedad. Las acciones de Nimrod distanciaron a muchas personas de Dios. La misión divina para mí y para mis herederos era repoblar la tierra. Sin embargo, agrupados en la llanura de Sinar, no mostraban interés en dispersarse y colonizar el mundo, ni en cuidar de la creación que Dios había dispuesto majestuosamente ante ellos. En lugar de ello, decidieron rebelarse contra esta directriz divina. Esto muestra claramente que los deseos humanos a menudo contravienen los planes divinos. No obstante, no debería sorprendernos, ya que la humanidad tiende a resistirse a lo que Dios dispone para ella, salvo que intervenga la gracia redentora por medio de la fe en Jesucristo. Las Escrituras afirman que la voluntad de Dios prevalece siempre, inalterable ante los intentos humanos de subvertirla. Sus planes se cumplen sin contratiempos, como quedó demostrado cuando Dios detuvo fácilmente la construcción de la Torre de Babel. El Señor dispersó a las personas por el mundo y confundió sus lenguajes, poniendo fin a la edificación de la ciudad. Imagina la consternación de la gente al enfrentarse a la repentina intervención divina que entremezcló sus idiomas. Para Dios, alterar el curso de la humanidad es sencillo. Sus designios son inalterables. 3 siglos después del gran diluvio, mi tiempo en este mundo se acerca a un fin emocionante. Dicho esto, ¿quién soy yo? Soy el testimonio vivo de una vida de fe. Por fe prediqué sobre lo que aún no se veía, y movido por un temor reverente, construí un arca para salvar a mi familia. Por mi fe, descendí de la piadosa estirpe de Set, en cuyos días se empezó a invocar el nombre del Señor. Soy fruto de la obediencia y la lealtad que mis ancestros mostraron hacia Dios. En esencia, ser justo ante Dios implica ser justo con los demás y mantener una relación de reverencia y adoración hacia Él. El Señor Todopoderoso tiene la capacidad de salvar a los justos de toda prueba y tribulación. Al reflexionar sobre mi propia vida, queda claro el recordatorio de que el pecado no permanece sin castigo. El día del juicio está muy cerca. Mi nombre es Noé, y esta es mi historia.